Hanzo Hasashi es un personaje ficticio de la saga de videojuegos de Mortal Kombat. Era miembro del clan de asesino Shinryu hasta que ellos y su familia fueron asesinados por Sub-Zero, el líder del clan rival Lin Kuei. El alma de Hanzo fue reclamada por Quan Chi, quien lo revivió como Scorpion retornado y le dio la oportunidad de vengar la muerte de su familia. Scorpion lucha junto a Quan Chi en Invasión a la Tierra. En Mortal Kombat 10 se puede ver a Hanzo o Scorpion como un personaje bueno, siendo aliado de Kenshi y de Raiden. Según los fans, tiene uno de los fatalities más violentos del juego, junto con Quan Chi. Scorpion es el personaje más popular de la serie de Mortal Kombat junto con Sub-Zero. Mi nombre es John de Dibujemos A y sin más, acompáñenme en la realización de este personaje. Ok amigos, ya teniendo dividida nuestra hoja con una línea horizontal y vertical, vamos a trazar un óvalo en todo el centro de la hoja para posicionar lo que es la cara de Scorpion. Luego de ello voy a trazar una línea horizontal para poder posicionar lo que son la parte de la máscara y los ojos en forma de óvalos. Esta medida va a corresponder a la altura de la capucha, pero más adelante la voy a corregir. Voy a realizar los demás detalles con relación a la parte del rostro de Scorpion y esta medida que tomé va a representar parte de la altura de la máscara que tiene Scorpion. Y esta altura va a representar uno de los detalles en la cual es como una especie de orificio o respiradero de Scorpion. Esta altura va a representar la altura final de la capucha para que quede proporcionado el personaje. Y bueno, afinamos todos los detalles con relación al personaje y la careta. Hice unas líneas entrecruzadas para representar los respiraderos y fui dándole sombras para ver qué tal me quedaba el personaje. Este video llega a ustedes gracias a Mega Man 131. Voy aplicando esas sombras para verificar cómo me queda este personaje. Y vamos a hacerlo con un portamina HB. La idea es no presionar mucho lo que es el lápiz o el portamina para que no se nos quede muy marcado en el momento de colorear. La altura que estoy tomando va a ser la distancia que va a tener los hombros. Y bueno, estoy trabajando medida sobre medida. Y aquí voy realizando algunos detalles con relación a lo que son los correajes que tiene en la parte de la hombrera. Y bueno, voy tomando la misma distancia que tiene la parte del cuello y la traslado a la parte derecha del dibujo. Voy realizando lo que son las partes de los correajes. Aquí vamos a realizar puros detalles con relación a lo que es el cuerpo de Scorpion. Y aprovechando esta oportunidad voy a enviar un saludo muy especial a Rizzi, que ha estado apoyándome en el canal y bueno, que he hecho colaboraciones con él. Si quieren pueden dirigirse a su canal y suscribirse al canal, la cual tiene muchos dibujos muy interesantes. También quiero enviarle un saludo a Plix98 y un saludo también muy especial para Valentina Acevedo de Maracay. Acá vamos a terminar realizando lo que es la parte de los detalles del personaje de Scorpion. Anteriormente quería realizarlo en forma de speed trap. Bueno, mi costumbre es explicar un poco acerca de cómo lo realicé, la cual la idea es cómo enseñar eso. Acá estoy aprovechando la oportunidad para utilizar un marcador de la marca Sharpie punta chata, esto con la finalidad de ahorrar color. Y bueno, un marcador punta extra fina Sharpie para hacer los detalles más mínimos con relación al mismo color negro. La hoja que estoy utilizando mide aproximadamente de 29.8.21 centímetros. Es una hoja de bloc marca Caribe.
Bueno, procedemos con el coloreado y para el coloreado utilicé los siguientes colores en forma de oscuro a claro. Inicié con el color negro, luego el color café oscuro, el café claro, apliqué un poco de rosado, naranja y bueno, fui difuminando un poco con el color rosado claro y bueno, finalmente con el blanco. También apliqué un poco de terracota, como podrán apreciar en las partes más oscuras. Se puede aclarar lo que es el marcador, debido a que el marcador es un color opaco y se puede colorear encima del marcador negro. Pasamos a la parte de la máscara y bueno, la máscara apliqué ciertos colores, como podrán apreciar un amarillo canario en forma de base, apliqué un mostaza, un color oro y todos estos colores son prismas colores escolares. Apliqué un poco de negro y algunas rasgaduras en la máscara. También apliqué el oro en la parte más oscura para enfatizar estos detalles. Y bueno, para lo que es el respiradero me pasé un poco de café y un terracota. Aclaré o difuminé un poco con el color blanco y con el color negro profundicé en la zona más oscura. Bueno, termino de pasar un poco más el marcador y voy a aprovechar para pasar lo que es el color negro para hacer un cierto degradado y no se note mucho la diferencia del marcador con el color. También mezclé lo que es un café oscuro, café claro, un gris oscuro, un gris claro. Para ello, pues nosotros a través de la imagen de referencia, pues nosotros nos vamos guiando y vamos tomando los puntos o los detalles donde están aplicándose las sombras. Por lo general siempre aplicamos de oscuro a claro. Para mí es la mejor forma de colorear. Ya teniendo presente y coloreando todas las partes oscuras, procedemos a la parte de lo que es el atuendo de Scorpion. Y bueno, lo que es la parte de los correajes, simplemente utilicé lo que es también un poco de negro en la zona más, un color café oscuro, un café claro, y bueno, esto se van mezclando los colores. Para la parte de una hombrera lleva un color negro, un acuamarina, un poco de gris oscuro y gris claro para difuminar y bueno, blanco en las partes más claras para difuminar también. De esta manera, siendo el dibujo repetitivo, procedo con los demás detalles de lo que es la armadura o el traje de Scorpion. Recordemos no presionar los colores. Esto lo podemos hacer presionando, pero ya al final para que se mezclen todos los colores. De esta manera ahorraremos materiales y a su vez el acabado quedará mucho más genial. Como podrán apreciar, aplicando los colores claro-oscuro, notaremos una diferencia en cuanto a profundidad y esto hace ver que el personaje quede un poco más realista, a pesar de que no estoy utilizando colores profesionales. Para la parte de lo que son los correajes que tiene en el pecho, lo hacemos igualmente como hicimos con los demás correajes, a diferencia que, como podrán apreciar, estoy aplicando un color negro y un color blanco para ciertas zonas para dar un poco de profundidad e iluminación en ciertas partes. Para la parte de lo que es el resto del traje, apliqué el amarillo canario, un poco de mostaza, el negro para dar un poco más de profundidad en ciertas zonas y bueno, en forma de rayas o líneas podemos trazar tanto con el café oscuro, café claro y un toque negro para dar ciertas partes de profundidad, ya que el traje de Scorpion es como textura de cuero. Ya casi estamos finalizando este dibujo, amigos. Quisiera agradecerles a todos los que nos han acompañado con relación a la edición de todos mis dibujos. Y bueno, aprovecho esta oportunidad también que pueden utilizar lo que es el corrector para dar ciertas iluminaciones en ciertas partes y corregir ciertos errores. Ya teniendo esto presente, quisiera invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales y estar muy pendiente, debido a que si te gusta este video y te gusta este tipo de contenido, puedes hacerlo saber en nuestros comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó de este video o de este dibujo? ¿Qué te gustaría que dibujara o que mejorara? La cual pues también estoy aprendiendo a dibujar, igual que ustedes.
También los invito a que se suscriban al canal y esté atento a nuestras notificaciones, activando la campanita de notificaciones. Para finalizar, lo que hice fue aplicar un poco de gris para simular un poco los ojos de Scorpion, ya que no es totalmente blanco. Bien, le tiré un fondo con puntillas de los colores. Tenemos nuestro personaje final, espero que les haya gustado y bueno, no olvides suscribirte al canal y compartir este dibujo o este video con tus amigos para que también puedan tener conocimiento. Me despido amigos y agradeciendo a todos, y esto será hasta una próxima edición.